En Informe Pastrana de hoy abordaremos el estado de la oposición política del país, del liberalismo, las elecciones municipales, la NICAAC y Venezuela, con el diputado Wilfredo Navarro, líder del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrana TV con Adolfo Pastrana Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa esta mañana, día jueves 20 de abril del año 2017. Antes de entrar con nuestro invitado del día de hoy, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. En el aspecto nacional, el sector privado de Nicaragua ha reivindicado el crecimiento económico del país. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP dice que ese crecimiento del 4.5% que ha proyectado el Banco Mundial, así como el Fondo Monetario Internacional, son producto también del esfuerzo que están haciendo los empresarios nicaragüenses. Una misión económica de Nicaragua viajará a Washington, o viajó desde el día de ayer a Washington para reunirse precisamente con el Fondo Monetario y el Banco Mundial y las agencias calificadoras de riesgos para hacer un repaso al desempeño económico de Nicaragua. En las noticias internacionales, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela ha llamado a la oposición al diálogo. Venezuela lo que necesita es trabajo, producción y la unión de todos, dijo Maduro, quien rechazó los planes de la oposición de llamar a un paro nacional indefinido a partir del día de hoy. Ayer se realizaron dos marchas en Caracas, una de la oposición, otra del chavismo, las dos con bastante poder de convocatoria. Lamentablemente 2 personas perdieron la vida en las manifestaciones de ayer, pero la oposición no va a cesar. Han anunciado que hoy realizarán una nueva marcha masiva para lo que quieren tumbar al gobierno a como dé lugar. En otra noticia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido una audiencia con el Papa Francisco. Esto no tendría nada de extraño si no es porque el presidente Trump se ha convertido en un crítico del Papa, diciendo que hay algunos aspectos de la doctrina del Papa Francisco que él no está de acuerdo. Sin embargo, la Casa Blanca ha confirmado que están en contacto con gente del Vaticano para que el presidente norteamericano pueda hablar con el Papa en el próximo mes de mayo. Esto será en Italia cuando se realice una reunión entre ambos personajes. En otra noticia, en España, un español que se ha convertido en vocero de Corea del Norte ha advertido que Corea tiene la bomba termonuclear y con 3 de ellas se acaba el mundo, advirtió. Alejandro Chao de Venoz es el delegado especial de la República Popular de Corea en Occidente. Él dijo al Infobae que tienen la bomba H y que es capaz, una bomba termonuclear que tienen varias de ellas y que con 3 que descarguen en diferentes partes del planeta, millones de personas morirían automáticamente. Con esto le están advirtiendo a Estados Unidos, no te metas con Corea. En otra noticia, en España, para que veamos cómo el mundo a veces está muy complicado, están investigando, la Guardia Civil registraba esta mañana las sedes de las empresas OHL e Indra, porque han encontrado que ellos financiaron al Partido Popular de Madrid. Este es un escándalo de corrupción política. Le pagaron con favores y ahora la policía española está investigando esta situación. Muchos políticos del Partido Popular van a tener que ser investigados y podrían ir a la cárcel por recibir fondos ilegales. Aparentemente algunas son empresas privadas, otras empresas del Estado. Y finalmente en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral declaró presidente electo del país a Moreno, pero en esta disputa presidencial, Lenín Moreno, que ha ganado la presidencia, el perdedor Guillermo Lasso dijo que bajo ninguna circunstancia va a aceptar los resultados.
que no reconoce los resultados y que se va a lanzar a una protesta nacional. Va a llamar a los ecuatorianos a desconocer los resultados nacional e internacionalmente y va a pedir que se convoquen a nuevas elecciones. Vamos a hacer una pausa y regresaremos en breve para conversar con el diputado Wilfredo Navarro. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado. Doctor Wilfredo Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Líder del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente y segundo secretario de la Asamblea Nacional. Bienvenido al programa. Gracias, agradecido de estar con vos. Habían habido circunstancias, primero me quedé sin voz, después tenía que salir del país, pero aquí estamos, a la tercera es la vencida. Así es, no hay, y no hay cuarta sin tercera o tercera sin cuarta, ¿no? Y no hay tercero malo, dicen. Bueno, hay tantos temas que hablar con el diputado Wilfredo Navarro esta mañana, pero comencemos por el movimiento suyo. ¿Cómo va la organización? ¿Están pidiendo personería jurídica? ¿Todavía no? ¿Se están organizando? Bueno, nosotros desde el año pasado iniciamos el proceso de estructuración de directiva
tenemos 23 directivas constituidas municipales y están en proceso otras 10, pero con los requisitos que exige el Consejo, nosotros hemos realizado ya 2 asambleas departamentales con la presencia de todos los municipios y con el aval del Consejo. Estamos hablando de Granada, estamos hablando de Managua y este fin de semana estaremos realizando las asambleas en Carazo. Nosotros pensamos cubrir Rivas, Masaya, León, Chinandega, para completar lo que es la zona pacífica, irnos al centro y posteriormente dejar por último la costa caribe, que por su importancia creemos que debemos de hacer una profundización más en el trabajo organizativo. Nosotros solicitamos la personería, el Consejo nos autorizó para que realizáramos estas asambleas y entonces las estamos realizando. Lo que pasa es que es una tarea bien difícil organizar 153 directivas municipales y las correspondientes directivas departamentales y después la directiva nacional. Nosotros ya tenemos constituida directiva nacional, comité ejecutivo, o sea, estamos llenando el proceso, vamos caminando, creemos que para estas elecciones municipales todavía no vamos a tener la personería, pero como movimiento continuaremos en la alianza que hemos establecido con el Frente Sandinista en la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Ahora, aquí se está diciendo que hay varios movimientos políticos que han pretendido la personería, pero que realmente no han cumplido con los requisitos. Hay un movimiento ahí que se dice liberal, por ejemplo. Movimiento de unidad. Sí, exactamente. Algo, democrático. Pero están solicitando la personería, pero ni siquiera han iniciado los procesos de la asamblea con el aval del Consejo Supremo Electoral. Entonces, si no cumplís lo que dice la ley, jamás te van a dar la personería. En el caso de Ciudadanos por la Libertad, supuestamente ellos ya llenaron el proceso de constitución de directivas municipales, las directivas departamentales, y hicieron hace poco su asamblea. Entiendo que el Consejo ya ordenó y es el único movimiento que ha mandado a oír a los otros partidos políticos acerca de sus criterios sobre la creación del movimiento. Pero la realidad es que definitivamente nosotros estamos trabajando no en función de las municipales, estamos trabajando en función de las presidenciales y creemos de que a fines de este año estaríamos ya constituyendo toda la estructura que tendría el movimiento para que constituirnos en partido. Ayer conversé con el reverendo Saturnino Cerrato del nuevo partido de Renovación Cristiana o algo así. Renovación Nacional. No, cristiano. Entonces, no lleva el nombre de cristiano, ¿verdad? Entonces me decía que el Consejo Supremo Electoral les notificó desde el 7 de abril que mandó a oír a los otros partidos políticos si tienen objeciones para darle la personería jurídica y que el plazo se vencía el día 25 de abril. Él anda muy entusiasmado que le van a dar la personería. Bueno, mira, yo creo que, y ese es mi planteamiento, no sabía que el movimiento de don Saturnino había llenado los requisitos. Yo entendía que le faltaban algunas directivas departamentales y al menos en el 80% de los municipios. No, pero es que la ley no dice eso. La ley dice que para participar en una elección necesitas el 80% de la organización en todo el país, pero para constituir el movimiento necesitas cumplir el 100%. O sea, que o es un desconocimiento de la ley o no sé quién lo está asesorando, pero la ley, yo a veces a algunos los he sacado de la duda porque dicen, mira, si solo necesitamos hacer el 80%, no. La ley dice claramente, como requisito sine qua non, tener el 100% de organización en todo el país. Así es que no hay
No Su movimiento tendría objeción que le dieran la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad y al partido. Mira, a eso me refiero yo. La ley electoral actual es muy draconiana, muy drástica en cuanto a abrir la posibilidad de la constitución de organismos políticos para participar en elecciones. En otros países los requisitos son mínimos, porque no se requiere ese requisito del 100%, es una cuchilla que cae sobre los movimientos que a veces no permite la constitución de los movimientos. El otro requisito que te exige de que haya un delegado del Consejo Supremo Electoral en cada una de tus asambleas. Eso te dificulta la logística. En otros países como en México, creo que en Honduras también, lo único que se requiere para constituir el partido son 5,000, 10,000, 20,000 firmas de ciudadanos y que las asambleas sean autenticadas por notario. O sea, la ley te facilita la constitución de los organismos políticos, de los sujetos políticos de las elecciones. En Nicaragua no. En Nicaragua la ley es totalmente rígida y más bien dificulta la constitución de los partidos. Por eso muchos nicaragüenses y muchos dirigentes de movimiento estábamos muy felices con la venida de la OEA, porque pensábamos que con la OEA se iba a poner más flexible la constitución de los partidos en Nicaragua. Y yo pienso, como demócrata, que ninguna organización política, ningún partido tiene que oponerse a la constitución de otro organismo político, porque en la medida que haya ese pluralismo político se fortalece la democracia. Bueno, recuerde que esa ley electoral draconiana que usted dice fue reformada entre el año 99 y el 2000 entre el Frente Sandinista y el PLC para establecer ese bipartidismo que se pensó que iba a durar 30 años. Sí, pero es que el bipartidismo está en función de otras cosas en la ley, la repartición de las representaciones en los procesos electorales y otras cositas más que se metieron ahí. Pero a lo que yo me refiero es a la facilidad de constituir el organismo político. Yo recuerdo que hubo un momento, yo creo que estaba en la Asamblea Nacional, que se estableció un procedimiento bien expedito y además súper expedito, pues, porque se estableció que si había un diputado en la Asamblea Nacional y constituye un movimiento, por el hecho de tener ese diputado, ya se tenía la legitimación de la personería. Y ahí nacieron pues un montón de partidos políticos que, mira, no hay que tenerle miedo a la constitución de los partidos políticos, porque la decisión del pueblo es la que los deja en cero, pues, y que aquí han habido elecciones con 24 o 25 partidos. Estamos hablando de elecciones de 1996. Así es. Pero fue una cuestión democrática. Y el hecho de tener un partido político no te da la posibilidad per se de ganar una elección. Tener el partido político es el pasaporte para entrar en la elección, pero para ganar la elección tenés que tener los votos. Si no tenés los votos, estás muerto. Entonces, ¿qué se requeriría para el futuro? ¿Una reforma a la ley electoral para flexibilizar todo esto? Yo creo, y lo he planteado varias veces, que hay que flexibilizar los requisitos para la constitución de partidos políticos, porque si bien es cierto, el pacto entre el PLC y el Frente Sandinista fue para repartirse, establecer ese bipartidismo, que el bipartidismo no nos asustemos, el bipartidismo ha sido histórico en Nicaragua. Antes eran liberales y conservadores, después eran liberales y sandinistas. Ahora es que con la destrucción del Partido Liberal es que no existe una fuerza política que pueda establecer reglas de juego en conjunto con el Frente Sandinista. Y el Frente Sandinista está galopando en caballo blanco por las divisiones de la oposición. Aquí hay más caciques que indios. Y todo el que sale ya quiere ser presidente.
o ya quiere dividir el movimiento. Mira el liberalismo, 10 fracciones. Bueno, está el PLC, ALN, Ciudadanos por la Libertad, que dice que son liberales. Está el PLI, ALN, está APRE, está el PLI, está el movimiento de Ciudadarío, está el movimiento nuestro, y eso de movimientos que están optando a la personería. Pero dentro del liberalismo hay divisiones que se representan por determinados personajes. Por ejemplo, tener un movimiento de Palés que se les pone, movimiento de Noguera, movimiento de no sé cuánto, y todo el que va corriendo Arnoldo hace su movimiento. Y entonces vos ves una sopa de letras en las organizaciones donde no hay nada. Y ahora la moda está agregarle asociaciones civiles, digamos, esta personería, personas jurídicas, que en realidad no representan nada, porque solo son la junta directiva y deja de contar. Y lo que critican, cuando ellos están en esas personas jurídicas, de continuismo, de soberbia, de esto, de malos manejos, todas esas críticas que le hacen a los partidos, todas estas organizaciones, vos las ves que son un reprise en pequeño de lo que critican de los partidos. Vista las circunstancias, como dicen ustedes los abogados, significaría que para las próximas elecciones municipales vamos a ir a más bandas. Frente Sandinista, PLI, que ya dicen que van a ir solos, Ciudadanos por la Libertad, si le dan la personería, van solos, ALN, Partido Conservador, APRE, ahí tenemos 6, y si le dan la personería al Partido del Reverendo Cerrato serían 7. En ese escenario, para el Frente las matemáticas no dan, no cuadran los números. Es decir, en una dispersión de la oposición. No, claro está. Por eso es que te digo que el Frente Sandinista galopa en caballo blanco y no viene nadie detrás, porque la atomización de la oposición es lo que está permitiendo que el Frente Sandinista tenga el control de las alcaldías y haya ganado las elecciones presidenciales. Si hubiera verdaderamente una alianza de las diferentes fuerzas opositoras al Frente Sandinista, y no me refiero solo a las de derecha, también las fuerzas de izquierda, porque el fenómeno de la UNO con Violeta Chamorro es un fenómeno que todavía no tiene explicación. Aquí se juntaron o nos juntamos la extrema izquierda, yo me acuerdo de... La extrema izquierda representada por el Partido Comunista de Nicaragua. Ahí estaba Yamilet Bonilla. Y el doctor Elías Altamirano Pérez. Y extrema derecha como los conservadores, pues, donde se depusieron un montón de intereses. Bueno, al final no hubo que se depusieron intereses. Yo recuerdo, porque yo era coordinador del Consejo Político de la UNO, y todo eso va a estar en mi libro, de mis memorias, ahora que me retire. La realidad es que aquí lo que pasó con la UNO es que estábamos reunidos y llegó un funcionario gringo y dijo, bueno, hay $4 millones, porque nosotros estábamos palmados. ¿Eso lo va a revelar usted en su libro de memoria? No, te lo voy a dar a vos. Nosotros no teníamos plata y nos estábamos... Cuando no hay plata, sí hay unidad. Cuando ya hay plata es que comienza la dispersión y la división. No teníamos plata, la UNO estaba monolítica y habíamos apartado las diferentes ideologías para un proyecto político que era el proyecto político de la UNO. No había plata, los gringos financiaron la elección, $4 millones. Entonces dijeron, bueno, ¿quién es el candidato? Bueno, va a haber una elección en la UNO. Entonces los gringos dijeron, 4 millones si es Violeta, si no es Violeta no hay nada. Entonces un montón de partidos, que ahí están los que votaron por Violeta, todos estaban apoyando a Virgilio, porque al ingrato de Bolaño salió por un tubo en las primeras de cambio. Bueno, cuando se hizo las primarias prácticamente, ¿verdad? ¿Cuáles eran las primarias en la UNO? Se reunió el Consejo Político y ahí decidieron votar. Vos sabés, y esa es una anécdota interesante,
en relación a doña Violeta, como Bolaño estaba insuflado de soberbia, como ha sido él soberbio toda su vida y se cree el dueño del mundo. Entonces, cuando llega la entrevista con los miembros del Consejo de la UNO, le comenzamos a preguntar, pues, y entonces teníamos el plan de gobierno de la UNO. Entonces, le decimos, don señor, le digo, porque yo era el coordinador, le digo, si usted es nuestro candidato, implementaría el programa de la UNO. Entonces nos queda viendo y dice, el candidato voy a ser yo. El programa va a ser el mío, con su soberbia característica. Todos nos quedamos viendo, pa. Se salió el señor, después entra doña Violeta, lo mismo, la entrevista, y entonces la misma pregunta, doña Violeta, si usted gana, ¿usted implementaría el plan de gobierno de la UNO? Claro que sí, papito, si ustedes son los que van a mandar, si ustedes son los políticos, ustedes son los que saben. Para que te den una idea de la diferencia de la forma en que actúa doña Violeta, con esa su forma campechana y la soberbia de Enrique Bolaño. Va a estar interesante mi memoria, historia de mi vinculación con el doctor Alemán, con Virgilio Godoy. Hay muchas anécdotas que contar ahí. Por supuesto, mi relación con el Frente Sandinista, los años de participación en la Asamblea Nacional. Yo voy a hablar sobre todos los acuerdos y los pactos, porque yo era, en cierta forma, el longamano de las decisiones de Arnoldo Alemán. Pero dice el doctor Alemán, lo ha dicho reiteradas veces, que no hubo pacto. Bueno, lo que hubo fue un repacto pacto, porque todos los años, en las dos elecciones, ahí nos amarramos en tantas cosas que ahí van a salir. Y no me pueden decir que no son ciertas, porque yo fui actor inmediato de esas decisiones. ¿Cómo cuáles? ¿Puede revelarnos algunos? Los arreglos para los nombramientos. Aquí los cargos en la todo, en la corte, en la Contraloría, en la Fiscalía, bueno, todo, ahí pasó todo mira, había una comisión política integrada por el Frente Sandinista y una comisión política integrada por el PLC. De los del PLC, solo yo estoy vivo. Está muerto René Herrera, está muerto Óscar Moncada, y está muerto Lorencito. Lorenzo Guerrero. Sí. Entonces ahí, que no me hablen a mí de flores, porque ¿quién era la comisión del Frente? ¿Quién la coordinaba? Lo vas a leer en el libro. El magistrado Rafael Solís. No. El magistrado Solís nunca ha estado en los acuerdos políticos directos. El doctor Solís entiendo que maneja otras cosas del Frente, pero nunca estuvo involucrado en las reuniones permanentes. Nosotros nos reuníamos semanalmente. Si era como un CEN unificado del Frente Sandinista y el PLC, y teníamos, digamos, más camaradería que la que existía con el PLI, por ejemplo, donde llegábamos a vernos con el PLI era enseñarnos los dientes, y hay un montón de cosas, pues, en juego ahí, decisiones políticas trascendentales. En ese pacto entró la sentencia que declaró sobreseído definitivamente e inocente al doctor Alemán. Mira, el acuerdo que sacó a Alemán de la cárcel fue un acuerdo que se vinculó políticamente con esto, pero fue un manejo que se hizo prácticamente directamente por el doctor Alemán. Pero sí, nosotros estábamos en el infight trayendo, llevando, pero las decisiones finales se tomaron a otro nivel. Cada vez que se aprobaba el presupuesto general de la República en la Asamblea Nacional, supongo entonces era de acuerdo previo. No, es que mira, es que antes, y yo ahora lo miro en retrospectiva, lo miro así, lo que está sucediendo con los empresarios ahora, que era... Ese diálogo y consenso. Y te digo, yo creo que ese diálogo entre la empresa privada y el Frente Sandinista fue correcto, es correcto y beneficioso para el país, como fue en su momento
ese acuerdo político entre el Frente Sandinista y el PLC para mantener la estabilidad del país, porque si no esto se volvía una debacle. Aquí me parece a mí, y así lo miro yo, lo que sucedió en el acuerdo con el Frente Sandinista y el PLC es más o menos una proyección de lo que está sucediendo ahora, donde la empresa privada de una manera responsable está asumiendo su rol de producir, pero al mismo tiempo está discutiendo con el Frente los temas fundamentales del país. Por ejemplo, las leyes principales que se están aprobando ahora en Nicaragua son negociadas y discutidas y consensuadas con el COSEP. Antes las leyes se cocinaban, se consensuaban entre el PLC y el Frente Sandinista. Entonces ahí ves ese paralelismo, esa similitud que en su momento fue adecuada. Actualmente, pero yo lo que miro ahora es que hay mayor transparencia, y eso hay que rescatarlo, transparencia en la relación entre el Frente Sandinista y el COSEP. Y hay elementos que cambian totalmente la dinámica de la relación. El Frente Sandinista, cuando negociamos con ellos en los 80 o en los 90, no es el Frente Sandinista de ahora. El Daniel Ortega de los 80 no es el Daniel Ortega de ahora. Ahora hay una mayor visión de estadista por parte del comandante Ortega. Hay un manejo de interés más nacional que el interés partidario. En aquella época. Por hecho de informar y estar informado, Voz Pastrana, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí, suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp. Estamos recibiendo muchos mensajes, les vamos a dar lectura a todos de una sola vez. ¿Dónde se rompe? Ya que si el acuerdo entre el Frente y el PLC era tan bueno, ¿por qué se rompe? ¿En qué momento se rompe? Bueno, vos sabés de que ahí la competencia en las elecciones presidenciales era dura y al final de cuentas, mientras estuviera cohesionado el PLC, los liberales, no había la posibilidad
de un triunfo del Frente Sandinista. El cuento del 38 que le bajamos al 35%, no era realmente el 35, es como el 38, porque yo le puse la clausulita ahí, que 35, siempre y cuando hubiera una diferencia entre el primero del 5%. Entonces, realmente era el 40, pero había una escalera, pues. Entonces, lo que pasa es que aquí se lee todo entre líneas, pues, y hay lecturas de contenido, solo lo que nos interesa es lo que decimos. Entonces, nunca nos hubiera ganado, y la mejor forma de plantearlo es que para la elección de Bolaño ya estaba la cláusula del 35, el 5%. En el año 2000, a ver, ¿cuándo fue? 2001. 2001, ahí ya estaba la cláusula esa, ya habíamos reformado la Constitución y le pegamos la peor apaleada al Frente Sandinista, sacamos 50 y pico, 54 diputados. Entonces, no fue el acuerdo político, el cambio constitucional, el que provocó el acceso al poder de Daniel Ortega con el 38%. Fue el hecho que los liberales nos dividimos. Montamos al ingrato de Bolaño en el poder y Bolaño, desde que llega, comienza a torpedear al PLC, a querérselo apoderar y a tratar de legitimar al Partido Liberal y al benefactor que tuvo desde la alcaldía, que era Arnoldo Alemán. Entonces, él logra encarcelar a Alemán, que es un duro golpe para el PLC. Surgen los Judas, los que se creen que porque Arnoldo ya estaba preso, podían asumir la conducción del PLC, y entonces aparece Eduardo Montealegre en la palestra y fracciona el liberalismo. Entonces, el liberalismo fraccionado no puede ganarle al Frente Sandinista, y los números te los dan. Cuando gana Daniel Ortega, el PLC tiene 21% el PLC y 22 y pico por ciento la LN. Con entonces, si vos lo sumás, tenés 45, porque le ganábamos fácilmente al Frente Sandinista. Entonces, es la división la que provoca que el Frente dice, bueno, sí, claro, porque voy a estar concediendo cosas. Y además cualquier partido político, cualquier parte del mundo, si mis adversarios me dan la oportunidad, yo las aprovecho. Y en el caso del doctor Alemán, yo no creo que haya habido una actitud del Frente Sandinista para encarcelar a Alemán, pero Bolaño se los ofreció en bandeja, le digo, aquí está la cabeza de Alemán. Si no se la vuelan ahorita, ya no hay forma. Porque Bolaño solo no pudiera haber encarcelado a Arnoldo Alemán. No tenía la capacidad. Y hay una cosa que también va para mi memoria, donde, por ejemplo, cuando vamos a escoger al candidato que va a sustituir a Arnoldo, estaba Iván Escobar. El doctor Iván Escobar Fornos era precandidato. Sí, pero lo mata el artículo de la Unión Núñez, de la nuca flexible. Entonces dice Arnoldo, pero porque, fíjate vos cómo es la historia, Iván Escobar era el delfín de Alemán. Y ese artículo y la bulla que se arma hace que Alemán lo descarte. Entonces quedan en la palestra Bolaño y Eduardo. Entonces, cuando se le pregunta, y Alemán nos llama antes de la convención y dice, van a votar a los convencionales, pues a los operadores políticos del partido, van a votar por Bolaño. Dice, pero ¿por qué? Porque nosotros como liberales teníamos una desconfianza permanente y total con Bolaño por su forma de ser, por su comportamiento, y porque era un conservador a todas luces. ¿Hubiese sido mejor candidato, mejor presidente Eduardo Montealegre? Yo creo que sí. Fíjate bien, yo no tengo ninguna simpatía por Eduardo, pero yo creo que Eduardo no hubiera actuado en la forma que actuó Bolaño, porque no sé qué le hizo Alemán a Bolaño, pero Bolaño, desde que asume, su interés era descabezar, encarcelar, desbaratar a Bolaño, a Alemán y al PLC. Eduardo es liberal, no te puedo negar, es liberal, no corto flores con él, pero es liberal. Y cuando buscamos la explicación de por qué un conservador en lugar de un liberal,
La explicación fue sencilla. Mira, este viejito no me echa preso ni me quita el partido. Se confió Alemán. Eduardo Bolaño, liberal. Eduardo Montealegre. Eduardo Montealegre es liberal, no me echa preso, pero me quita el partido. Por la protagonismo que había agarrado Eduardo. Entonces se embarca con ese y embarca al partido y estamos donde estamos por esa decisión. Y siempre se le echábamos en cara al doctor Alemán y el doctor Alemán decía, Para terminar con el asunto esto de los acuerdos, que está muy interesante, vamos a tener que leer obligatoriamente su libro de memoria. Los acuerdos políticos en Nicaragua ha sido una constante, no de ahora. Siempre. Si uno va a leer la historia de Nicaragua, desde que somos república. El primer pacto que yo acuerdo fue el pacto entre Jerez y Martínez. Y Martínez, que es el pacto Chachagua, el gobierno binario. Podemos encontrar ahí. Ok, hubo pacto entre el Frente Sandinista y el PLI de Eduardo Montealegre. Claro, pues es que mira, y en eso voy a introducir algo. Yo no sé por qué en Nicaragua han anatemizado la palabra pacto. El pacto es un acuerdo político, el pacto es un entendimiento entre fuerzas políticas y eso existe en todo el mundo. La alianza en la Biblia encontrada, la arca de la alianza, la unidad de los hebreos, etc. Y en todos lados ha habido pacto. Después de la guerra tuvo que haber un acuerdo en Estados Unidos para reconstruir el país. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que haber un acuerdo y un entendimiento con los alemanes y con los japoneses, porque si no, la guerra no hubiera terminado y no se hubiera reconstruido Europa, ni hubiera tenido el desarrollo que tiene ahorita. Entonces, yo no anatemizo ni condeno los pactos, los acuerdos son necesarios. Y aquí en Nicaragua han habido acuerdos parlamentarios. Somoza tuvo un montón de acuerdos, el Cupiacumi, el con Piojo Peinado, y aquí de todas formas han habido acuerdos. Y en la Asamblea Nacional, que es un foro de discusión y de entendimiento por antonomasia, porque en los parlamentos se resuelven las cosas que no podés resolver a través de la guerra y la violencia. Entonces, si vos vas a resolver problemas por la vía pacífica, tenés que llevar a un entendimiento, y un entendimiento es un pacto, y en muchas cosas, y otras cosas y más cosas, hubieron acuerdos con el PLI. Y el mejor reflejo del acuerdo con el PLI está que el hermano de Eduardo está fuera. El mejor acuerdo del pacto es que el informe de los CENI ahí está durmiendo el sueño de los justos, de los 500 millones. Y el Frente Sandinista ha sido benigno con Eduardo Montealegre, porque ese informe de los CENI es demoledor. Entonces, aquí, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Así es. Tengo varios mensajes de los televidentes. Uno dice, Daniel Ortega divide y vencerá, usted le ha dado la oportunidad. Es correcto. Otro dice, ¿cómo se gasta dinero? Nos están criticando, dice, ¿por qué no trajimos a usted a la televisión? Y que tiene algunos que no lo quieren. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar ya finalmente de la NICAAC con el diputado Wilfredo Navarro. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora.
Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Estaba leyendo un mensaje de un televidente que dice que usted está hablando bien del exdiputado Eduardo Montealegre, porque usted va a ser candidato de Ciudadanos por la Libertad en el año 2021 y va a seguir siendo diputado. Mira, yo te digo, candidato de Ciudadanos por la Libertad, no me siento cómodo ahí, porque de entrada está dirigido por un norteamericano, una norteamericana, entonces yo no me siento representado por los gringos, ese es de entrada. En segundo lugar, yo no estoy hablando bien de Eduardo Montealegre, yo estoy reconociendo lo que es, pues, que Eduardo es liberal, no lo podemos negar. Bolaño es la antítesis del liberalismo, y lo que estoy diciendo es lo que dijo Alemán, que Eduardo que era liberal, que no lo iba a echar preso, pero que le iba a quitar el partido. Y la verdad es que se lo intentó quitar, y ahí todavía anda buscando, todavía no le han dado casilla a Eduardo. Y la otra cosa es que yo no sé cómo está lo de Eduardo, pues, porque es en retiro activo, será, porque ahí anda con la Él es de la Internacional Liberal, vicepresidente para América Latina, pero retirado de la vida política. Es que no puede ser. Mira, yo fui presidente de la Internacional Liberal 5 años, porque fui 5 años presidente del PLI. Entonces yo conozco las entrañas del monstruo. Yo conozco el turismo político que se hace. La Internacional Liberal era un monstruo grande, ahora está capítulo disminuido porque el liberalismo se ha reducido institucionalmente, se ha reducido en el mundo. El liberalismo como doctrina, como ideología, está presente permanentemente, aún en gobiernos que se dicen antidemocráticos. Pero para ser vicepresidente de la Internacional Liberal no te eligen ni nada, es por derecho propio. Todos los presidentes, y ahí es donde yo estoy viendo que hay algo irregular ahí, todos los presidentes de partidos, miembros de la Internacional Liberal, por derecho propio, son vicepresidentes de la Internacional Liberal. Entonces Eduardo Montealegre tendría que estar ahí, pero en representación de una organización política. Así es, él está representando a Ciudadanos por la Libertad. Y entonces él sigue siendo y está manejando. El hecho que él esté de vicepresidente en la Internacional Liberal demuestra que su retiro activo, porque los militares así tienen eso, retiro activo, es falso. Él está representando los intereses del movimiento. Hablemos de la NICA, que en los pocos minutos que nos quedan. Ya usted está enterado de la iniciativa de un grupo de congresistas de los Estados Unidos que quiere aprobar una iniciativa de ley para afectar económicamente al país, dicen para presionar al gobierno de Nicaragua. ¿Qué opina usted? Mira, la NICA Act, su origen está en un odio visceral, diría yo, de algunos representantes norteamericanos en contra del gobierno del Frente Sandinista y de Daniel Ortega. Son enemigos históricos del Frente Sandinista de la década de los 80, Ileana Ros-Lehtinen, el otro Marco Rubio, todos esos son de la vieja guardia que están que se manejan y no perdonan que el Frente Sandinista haya respetado en la década de los 80 a los gringos. Y la otra cosa es la Ileana Ros, dentro de sus problemas de edad, sus problemas ya de edad, como problemas que tienen las mujeres, ella... La menopáusica, ya ella es una señora menopáusica, y no perdona que Daniel Ortega no le haya permitido la entrada a Nicaragua. Pero qué lindo, digo yo, se molesta y quiere perjudicar a todo el pueblo de Nicaragua, porque la NICA Act
no le va a hacer daño a Daniel Ortega, ni a Rosario Murillo, ni al Frente Sandinista, le hace daño a todos los nicaragüenses, porque destruye lo bueno que hemos estado haciendo en estos últimos años. Pero bueno, los gringos se arrechan porque no dejamos entrar un gringo aquí o porque expulsamos un gringo. ¿Y cuántos latinoamericanos expulsan los gringos? ¿A cuántos nicaragüenses le roban? Porque es robarle. Porque vos sabés lo que cuesta ir a solicitar una visa, $150. Después los telegramas, más de $200. Y llegan 200 personas y solo le dan la visa a 10. 190 personas pagaron más de $200 diarios para solicitar una visa que no se la dan. Entonces se embuchacan diariamente una millonada. Pero ellos se molestan porque no dejamos entrar a un gringo. Pero ellos no nos dejan entrar a los nicaragüenses que van para allá. ¿Y a cuántos deportan? Nosotros solo deportamos 2 o 3 gringos. Pero ellos diariamente están deportando a latinoamericanos. Y de los nicaragüenses que han ido a quejarse, a pedir la Nicaragua a Washington, ¿qué opina usted? Bueno, son hijos legítimos de Emiliano Chamorro y de Adolfo Díaz, que son los que representan el antinicaragüanismo, el antipatriotismo y un complejo de inservibles y de mediocres que tienen que ir a donde su papá gringo para que les solucione los problemas que ellos no pueden solucionar en Nicaragua. Y esa es una historia que se repite a través de los años de Nicaragua. Malos nicaragüenses que van, que solicitan y piden el apoyo y fueron repudiados. Estos señores que fueron a pedir la Nica Act van a quedar para la historia sus nombres unidos a los nombres de Emiliano Chamorro y de Adolfo Díaz. Y gracias a Dios, la mayoría de los nicaragüenses están respaldando el esfuerzo del gobierno de Nicaragua, el gobierno